Muy buenas a todos mis amigos, colegas, estudiantes de derechos y seguidores de mi página en Facebook y de mi canal de YouTube. A todos reciban un caluroso saludo y el día de hoy voy a plantear un tema muy importante de naturaleza penal relacionado también con el ámbito de familia y la responsabilidad penal en el ámbito de la administración de justicia. El tema del video está relacionado con la responsabilidad subjetiva y de culpabilidad, regulada en el artículo 9 del Código Penal nicaragüense. El Código Penal nicaragüense en su artículo 9 establece lo siguiente: principio de responsabilidad subjetiva y de culpabilidad. La pena o medida de seguridad solo se impondrá si la acción u omisión ha sido realizada con dolo o imprudencia. Por consiguiente, queda prohibida la responsabilidad objetiva por el resultado. No hay pena sin culpabilidad. Esa es la parte conducente que motiva la realización de este video. Como podrán haber escuchado de la lectura de las partes conducentes relacionadas con el principio de responsabilidad subjetiva y de culpabilidad, encontramos algunas palabras claves como pena, lo cual en un lenguaje, un vocabulario sencillo, es o equivale a sanción, a prisión, a multa, etc. También encontramos otra palabra clave como es acción, lo cual debe entenderse como una conducta humana positiva, o sea, una actividad, un hacer, un ejecutar, un procurar. También escuchamos de esta lectura otra palabra clave como es omisión. Esta debe de entenderse como una conducta humana negativa, o sea, un no hacer, un dejar de hacer o un no cumplir. También una palabra muy esencial que encontramos en esta lectura es la palabra dolo o el término dolo, lo cual debemos de entender para efectos de este video como una determinación libre y voluntaria para realizar una acción u omitir el cumplimiento de un deber jurídico. Eso debemos de entender por dolo. También hay otra palabra clave que surge de la lectura, como es la palabra imprudencia, la cual debemos de entenderla en un vocabulario más sencillo, más accesible, como una grave negligencia, una inobservancia de las normas elementales de cuidado, el descuido o propiamente la imprevisión de algo. Y la palabra clave esencial de este video es la palabra culpabilidad. La palabra culpabilidad lleva una conjunción de valoraciones jurídicas que debe de realizar el juzgador al momento de determinar precisamente la culpabilidad o no culpabilidad de un sujeto sometido a un proceso judicial. Y es entonces que la culpabilidad podemos decir que es la reprochabilidad personal de la acción u omisión antijurídica en tanto y en cuanto se ha probado que una persona, o sea, el acusado, ha llevado a cabo esa conducta ilícita, típica y antijurídica, sea de manera factible el reproche, o sea, que es indubitable de que se ha determinado que esa persona ha realizado esa conducta típica y antijurídica de manera indubitable, sin dar lugar a la duda razonable a efectos de desvirtuar el principio de presunción de inocencia. Entonces, eso en síntesis es la culpabilidad. Bien, este artículo 9
del Código Penal nicaragüense referido precisamente a la responsabilidad subjetiva y de culpabilidad tiene la prohibición que escucharon de la lectura. Se prohíbe sancionar o declarar culpabilidad en virtud de el resultado del presunto ilícito. Se debe determinar obligatoriamente la responsabilidad subjetiva, o sea, se debe llegar a una concreción, a una valoración de que el sujeto actuó en su interno con conocimiento, con determinación, con una voluntad libre de realizar el acto antitípico y antijurídico. Bien, la finalidad del video, para que tenga una utilidad, debe de relacionarse con un hecho común, con un delito perseguible con frecuencia en nuestro sistema, a fin de determinar si las autoridades judiciales y el ente acusador cumplen precisamente con estas regulaciones de naturaleza penal, como es respetar los principios que rigen el derecho penal nicaragüense. Y entonces, uno de esos delitos más comunes, más frecuentes, en que se ve involucrado, nos vemos involucrados tanto las partes materiales como las partes técnicas, como abogados y como fiscales o acusadores particulares o sujetos procesales, como suele llamársele a quienes intervenimos no como titulares de las acciones o responsabilidades en juego o derechos en juego, sino como precisamente partes procesales que realizamos una actividad en pro de la administración de justicia. Entonces decidí vincularlo para el análisis y consecuentemente determinar precisamente cómo es este actuar y qué consecuencias jurídicas puede determinar con el delito contenido en el artículo 217 del Código Penal, llamado o titulado o con esa nomenclatura jurídica, incumplimiento de deberes alimentarios. El incumplimiento de los deberes alimentarios está referido o está regulado de la manera siguiente en el artículo 217 del Código Penal nicaragüense, y dice: se impondrá pena de prisión de 6 meses a 2 años e inhabilitación especial por el mismo periodo para ejercer los derechos derivados de la relación padre, madre e hijos, guarda o tutela. Inciso A, quien estando obligado a prestar alimentos conforme a la ley de la materia, mediando resolución provisional o definitiva, u obligación contractual o mediante acuerdo ante cualquier organismo o institución, deliberadamente omita prestarlos. Inciso B, quien estando obligado al cuidado o educación de otra persona incumpla o descuide tales deberes, de manera que ésta se encuentre en situación de abandono material o moral. Me voy a limitar a estos dos numerales porque son con los que frecuentemente nos vemos involucrados en los procesos por incumplimiento de deberes alimentarios. Casi siempre se está ventilando la circunstancia contenida en el inciso A. Rara vez se procesa a un ciudadano por la causal B. Existe un párrafo, o más bien una serie de párrafos, párrafos 2, 3, 4, 5 y un sexto párrafo, pero en el párrafo tercero, en este caso, también se prevé, en este artículo 1017, el hecho cuando se oculten bienes o cuando se renuncia al trabajo, pero son circunstancias que pocas veces se acusan, pocas veces se presentan en la realidad actual del derecho penal nicaragüense. Nos miramos más involucrados en la causal A y en la causal B escasas veces también. Entonces, por eso me voy a limitar
a la causal A, el meramente incumplimiento de los deberes alimentarios pactados en una determinado judicialmente en una sentencia judicial, en un acuerdo ante una institución, puede ser el Ministerio de la Familia, o ante un notario, o ante cualquier otra institución a la que se haya llegado o se haya determinado cierta responsabilidad alimentaria que conlleve un plazo, una forma o un monto determinado de pensión alimenticia para cubrir precisamente las necesidades alimentarias de los hijos o de los padres en los casos cuando cabe, o de los mayores de edad incapacitados, etc. Bien, ante ese texto jurídico del artículo 217 del Código Penal, encontramos también una palabra elemental, clave, para determinar y vincular este principio de responsabilidad subjetiva y de culpabilidad, y es la palabra deliberadamente. Deliberadamente, o sea, quien incumpla de manera deliberada, dice que es merecedor de la pena ya contenida, establecida en el artículo 17. Entonces, la palabra deliberada significa, en términos sencillos, es actuar a propósito, es actuar de manera voluntaria o intencionadamente. Esos son sinónimos, o eso se puede determinar que significa la palabra deliberadamente. Y está relacionado al incumplimiento de los deberes alimentarios de manera deliberada o deliberadamente. Bien, entonces estamos viendo de que estamos ante una situación de omisión intencional. ¿Qué sucede? Sucede que en la práctica el Ministerio Público, que es el que con mayor frecuencia acusa este tipo de delitos, también lo hacen los acusadores particulares, pero el ente acusador que con mayor frecuencia lo ejerce, que es el Ministerio Público, que está obligado por la ley de la materia o la ley que regula al Ministerio Público de actuar con objetividad, más allá de la lealtad procesal que debemos los abogados, tanto a la contraparte como al judicial. Entonces, más allá de eso, rige el principio de objetividad. Y el principio de objetividad precisamente exige de que el fiscal actúe con veracidad. Bien, y que igualmente su actuar esté en dirección de cumplir los objetivos determinados por el procedimiento penal. ¿Cuáles son los objetivos determinados por el procedimiento penal? Son los establecidos en el artículo 7 del Código Procesal Penal, o sea, el esclarecimiento de los hechos y la determinación de la responsabilidad que puede corresponder o no al acusado. Todo el actuar del Ministerio Público debe ir encaminado hacia ello. ¿Qué nos encontramos en la realidad jurídica, en la práctica profesional? Nos encontramos a un Ministerio Público acusando por este delito contenido en el artículo 217 del Código Penal, únicamente acompañando la sentencia judicial con mayor frecuencia que determina la obligación y el monto de prestar alimentos cada cierto tiempo, de manera mensual, quincenal o como lo haya ordenado el juez mediante la sentencia o el acta de mediación que se celebró para ese efecto del establecimiento de la pensión alimentaria. Acompaña ese documento para demostrar la existencia de la obligación, acompaña o se limita el Ministerio Público a acompañar una constancia emitida por el Ministerio de la Familia en la que consta de que el acusado ha omitido depositar las determinadas cantidades de dinero en concepto de pensión alimenticia, gastos escolares, vestuario y calzado, etc., en la ventanilla única de control nacional de depósito de pensiones alimenticias, que más o menos ese es un sistema de registro nacional que se lleva para tener un control de cuánto se deposita como pensiones alimentarias a nivel nacional. Es un mecanismo establecido por el Ministerio de la Familia para esos efectos. Bien, esa constancia, según el Ministerio Público, acredita la culpabilidad, el actuar omiso del acusado. Pero no basta, de conformidad con el artículo 9, condenar o demostrarle al juez el resultado. El resultado
es precisamente el incumplimiento. Pero ese resultado no es suficiente de conformidad con el artículo 9. Es prohibida la declaratoria de culpabilidad por parte del juez teniendo como base el resultado, que es el incumplimiento. Debe de demostrarse, y así lo establece el artículo 219, la actuación deliberada del acusado. Y para ello se debe de demostrar entonces de que el acusado ha incumplido su obligación de prestar alimentos, sea depositándolo en esa caja única de registro de pensiones alimentarias o en el Ministerio de la Familia, o ha omitido entregarlo de manera directa al beneficiario o al alimentista o al representante del alimentista cuando son menores de edad. Eso o en eso consiste el hecho de demostrarle al juez de que el acusado ha actuado de una manera deliberada. Cuando el acusado ha percibido los ingresos que establecen el artículo 223 y 224 del Código de la Familia. El Código de la Familia actual vigente establece ahora que la pensión alimenticia se establece tomando en consideración los ingresos, el patrimonio del alimentante, o sea, del obligado a prestar los alimentos. Entonces es necesario demostrar en el proceso penal que el acusado ha percibido ingresos y que, pudiendo haber cumplido con la obligación alimentaria de manera voluntaria y consciente, ha omitido intencionalmente no cumplir esa obligación alimentaria. En eso consiste la actividad del ente acusador, demostrar la responsabilidad subjetiva, demostrar la voluntariedad negativa del acusado a efecto de que el hecho típico sea reprochable, de que su conducta típica sea antijurídica. Sucede una grave negligencia por parte del ente acusador y un grave encubrimiento por parte de los jueces y hasta de los magistrados de los tribunales de apelación, que es hasta donde llegan los recursos por parte de este tipo de procesos de incumplimiento de deberes alimentarios, de pasar por alto una prohibición expresa en el artículo 9, una prohibición expresa en el artículo 34, numeral 1 de la Constitución Política, que solo permite la declaratoria de culpabilidad cuando se ha roto definitivamente, se ha demostrado que se rompe la presunción de inocencia, y eso solo se logra cuando se prueba el dolo, cuando se prueba, en el caso de los delitos imprudentes, cuando se demuestra la imprudencia temeraria o la imprudencia penada. Solamente en esos casos es que se puede, de conformidad con el artículo 34, numeral 1, declarar la culpabilidad. Mientras no se demuestre, se debe de presumir la no culpabilidad, la inocencia del acusado. A raíz o a base o en segundo orden de esta norma constitucional, tenemos el artículo 9 como principio del derecho penal, la responsabilidad subjetiva y de culpabilidad, que prohíbe en el párrafo segundo, prohíbe, no hay pena sin culpabilidad. Y se prohíbe en la parte infine del párrafo primero, por consiguiente queda prohibida la responsabilidad objetiva por el resultado, que es lo que está sucediendo en nuestra administración de justicia en Nicaragua en relación, bueno, a otros delitos, pero en particular al delito de incumplimiento de los deberes alimentarios. Todos conocemos la situación económica y social que a raíz del año 2018, de abril del 2018 hasta como agosto del 2018, imperó en Nicaragua,
generando una serie de despidos en la empresa privada, una situación difícil en cuanto a la economía y a la seguridad, pero desde el punto de vista de poder percibir o tener unos ingresos fijos, conocemos que es una situación precaria. Sin embargo, encontramos procesados y hasta condenados a muchos ciudadanos que por esta misma coyuntura social se vieron afectados con despidos masivos, con incumplimiento incluso del pago de sus prestaciones sociales, y por lo tanto estos ciudadanos no han podido cumplir sus obligaciones alimentarias, y por lo tanto ante esta dificultad, ante esta omisión de actuar por parte del ente acusador, sea la entidad del Ministerio Público, los acusadores particulares, y la tolerancia por parte de los judiciales de la primera y de la segunda instancia, existen muchos ciudadanos que están purgando prisión o están gozando de un beneficio, pero con una sentencia condenatoria. Más allá del hecho de que no se pruebe por el simple exposición y ocurrencia de los hechos expuestos por el Ministerio Público o el ente acusador privado, y por la falta de la prueba que demuestre precisamente ese actuar del acusado deliberado, tenemos también dentro del sistema penal las circunstancias eximentes de responsabilidad penal, contenida por ejemplo en el artículo 34, numeral 10, que se refiere precisamente a que está exento de responsabilidad penal quien realiza una acción o una omisión, como es el caso del incumplimiento de los deberes alimentarios, en circunstancias en las cuales no sea racionalmente posible exigirle al acusado una conducta distinta a la que ha omitido en este caso. Si una persona obligada a prestar alimentos cae en desempleo, pues está en una condición en la que no se le puede exigir de manera objetiva el pago de una obligación, más cuando esta obligación depende de conformidad a los artículos, ya decía, del Código de Familia 323 y 324, o sea que está relacionado íntimamente con la obtención de tales ingresos para cumplir las obligaciones alimentarias. Entonces no se le puede exigir objetivamente que actúe de otra manera más que estar dentro de una situación omisiva del cumplimiento de una obligación, pero de manera involuntaria, porque está precisamente en una situación de imposibilidad. Ahora bien, hasta ahí es un correcto actuar de parte tanto del ente acusador público o privado y como del judicial. O sea, lo correcto sería de que el judicial determine la no culpabilidad, pero eso no implica de que a los menores de edad, a los niños, a los adolescentes o a quienes tienen derecho al alimento se les está dejando en una situación de desprotección. No, porque el Código de Familia establece un sistema o un proceso de ejecución de la sentencia de alimento o de cualquier sentencia de naturaleza familiar, y está regulado en los artículos 555 al 561. Ahí está establecido un proceso de ejecución de sentencias, de modo que si la conducta de omisión no es una conducta penalmente reprochable, o sea, no es antijurídica, entonces estamos ante un simple incumplimiento de los deberes alimentarios de carácter familiar, relacionado a la responsabilidad civil y a la obligación de familia, que entonces se debe de proceder a través de la vía de la ejecución de la sentencia por el Código de la Familia. Ya establece un procedimiento expedito e incluso con la posibilidad de ejecutarse hasta en el extranjero. La prestación del auxilio de entes nacionales e internacionales para conseguir el objetivo de el cumplimiento de esos deberes alimentarios o de los deberes que surgen de las relaciones de familias en una sentencia de familia. Entonces, no implica que el hecho de que una persona que ha omitido el cumplimiento de los deberes alimentarios sea declarada no culpable, se le está violentando
en este caso a los alimentistas o a los hijos, a la esposa que tiene derecho a una pensión compensatoria, al padre que tiene derecho a una pensión de alimento, al mayor incapacitado que tiene derecho a una pensión de alimentos. No se está dejando en una situación jurídica de desprotección, no. Simplemente se está diciendo no al lugar o declárese no culpable al señor fulano de tal en virtud de que su actuar pues no es de naturaleza penal, o sea, no se complementa o no se completa el hecho antijurídico relevante desde el punto de vista penal y por lo tanto pues no puede por el resultado declararse la culpabilidad. Bien, cuando nos encontramos con una sentencia adversa en este sentido, a pesar de que la defensa ha acreditado un actuar involuntario, ha acreditado de que la omisión no es deliberada, sino que obedece a una imposibilidad, que consecuentemente no hay el requisito o el verbo rector de lo que llamamos del actuar deliberado, entonces no estamos ante una conducta de naturaleza penal. Cuando el juez dicta la culpabilidad, a pesar de ello, entonces el juez está incurriendo en un delito especial contenido en el artículo 463 obviamente, del Código Penal, determinado como prevaricato. Se impondrá prisión de 5 a 6 años e inhabilitación absoluta por el mismo periodo al juez o magistrado que incurra en alguna de las siguientes conductas. Inciso A, la aplicada a los jueces y a los magistrados en esta circunstancia que he estado señalando. Dicte resolución contra la Constitución Política de la República de Nicaragua o ley expresa. Cuando un juez declara culpable a un acusado por incumplimiento de deber alimentario, que demuestra el acusado que su actuar no es deliberado, o sea, no es consciente ni voluntario, no es intencionado, sino que existe una imposibilidad por la cual no ha cumplido con esas obligaciones alimentarias, que no completa la configuración del delito y que además está dentro de una eximente responsabilidad penal como es la contenida en el artículo 34, numeral 10, entonces el juez está inmediatamente violentando el artículo 34, numeral 1 de la Constitución Política, porque está declarando culpabilidad cuando no ha quedado acreditado ni se ha roto la presunción de inocencia. Está declarando una culpabilidad en contra de manera expresa del artículo 34, numeral 1 de la Constitución Política. Entonces está violentando la Constitución Política y está fallando en contra de ley expresa. La ley expresa es el artículo 9, párrafo 1, parte infine, que se prohíbe declarar culpabilidad con el resultado objetivo. Existe esa prohibición y el juez que declara la culpabilidad incurre inmediatamente en el delito especial que ya señalé, contenido en el artículo 463 del Código Penal, como es el prevaricato, por las dos razones que ya expresé. Violación expresa del artículo 34, numeral 1, violación de la Constitución Política, violación del artículo 9, párrafo 1, parte infine. Por lo tanto, no es que esté instando a una rebelión jurídica, sino que el abogado defensor debe de señalarle al juez estos dos artículos que riñen con la conducta que el Ministerio Público y los entes acusadores particulares han hecho natural, han hecho usual, han acostumbrado, aun cuando está prohibida la costumbre en el proceso penal o en el derecho penal, han hecho costumbre acusar sin demostrar un actuar deliberado, sin demostrar una conducta antijurídica. Solo demuestran una conducta típica, pero no una conducta antijurídica, porque no se demuestra el verbo rector de la actuación deliberada, refiriéndome a este delito de incumplimiento de los deberes alimentarios. Y consecuentemente, si no existe esa conducta de conformidad con el artículo 9 y el artículo 34, el artículo 9 del Código Penal,
párrafo primero, y el artículo 34, numeral 1, debe de declararse una no culpabilidad y debe prevalecer la presunción de inocencia. Espero que este video pues capte el interés a estudiantes de derecho y abogados que se inician en el ámbito del ejercicio del derecho penal y también del de familia, porque si observan está interrelacionado a continuar la idea, estudiar y explotar precisamente esta idea incipiente que aunque muchos especialistas sí lo manejan, pues me gustaría empezar a escuchar en los alegatos de sala planteamientos de esta naturaleza. Invito a los colegas, a los amigos y estudiantes, seguidores de mi página en Facebook y de mi canal de YouTube, que vean este video, a que dejen sus comentarios en la parte de abajo de este video y que hagan ahí sus críticas constructivas, sus sugerencias, sus observaciones, y si les parece el tema o sugieren algún tema en particular que pueda tratar en otro video. La intención siempre es colaborar con ustedes, plantear ideas. Quizás no sea correcta mi apreciación de manera absoluta, pero es importante expresar la idea, porque de esa manera es que podemos perfeccionar estrategias con la finalidad no de encubrir hechos delictivos, sino con la finalidad que establece el Código Penal, el esclarecimiento de los hechos, el establecimiento de las responsabilidades, pena y medidas de seguridad a aplicar. Todo esto contribuye a tener una sociedad con mayores libertades, con mayor respeto a la institucionalidad, con mayor respeto a la autoridad judicial, a las autoridades o a los entes acusadores. Cuando son objetivos se ganan el respeto y no el reproche de la ciudadanía. Cuando el juez falla, ajustado a derecho, se gana el respeto tanto de los ciudadanos como de los que interactuamos como sujetos procesales, contribuyendo precisamente a la administración de justicia. Entonces la finalidad del video es colaborar con la administración de justicia, colaborar con la sociedad. Muchas gracias, espero